Me casé con un millonario. Y el día de la boda descubrí que en realidad era mi medio hermano. Sí, lo sé. Suena como una de esas películas retorcidas que nadie cree que puedan pasar en la vida real. Pero fue mi realidad. Y lo peor de todo es que yo jamás lo vi venir. Mi nombre es Andrea, tengo 26 años y crecí en una familia rota. Mi madre siempre fue una mujer distante, más preocupada por sus novios temporales y sus trabajos mal pagados que por mí. Nunca conocí a mi padre, ni siquiera había visto una foto de él. Cada vez que preguntaba, mi madre cambiaba de tema o me gritaba que no la molestara con esas tonterías. Así que aprendí a vivir con ese vacío, con esa ausencia que se volvía cada vez más pesada conforme crecía. Cuando tenía 22 años conocí a Sebastián. Era un hombre mucho mayor que yo, tenía 38, pero irradiaba un magnetismo imposible de ignorar. Lo conocí en una cafetería donde yo trabajaba de mesera. Recuerdo que entró vestido con un traje impecable, el tipo de traje que solo alguien con muchísimo dinero se atreve a usar un martes cualquiera por la mañana. Me pidió un café americano, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el mundo se detenía. A partir de ese día, comenzó a visitarme con frecuencia. Siempre se sentaba en la misma mesa. Pedía lo mismo y me lanzaba pequeñas sonrisas que me desarmaban por completo. Un día me dejó una propina exagerada, con una tarjeta que decía, «Me encantaría invitarte a cenar algún día». Dudé, pero la curiosidad me ganó. Y esa cena cambió mi vida para siempre. Descubrí que Sebastián era millonario. Tenía empresas, mansiones, autos de lujo, todo lo que yo jamás imaginé tener cerca. Pero lo que me enamoró no fue su dinero, sino la manera en que me hacía sentir importante. Me trataba como si yo fuera única en el mundo, como si finalmente alguien me viera de verdad. Y yo, que siempre me sentí invisible, caí rendida. En menos de un año me propuso matrimonio. Yo dudé porque sentía que era demasiado pronto, pero él me juró que nunca había amado a nadie como a mí. Y yo, con el corazón desbordando, acepté. No sabía que al aceptar estaba firmando mi sentencia. El día de la boda fue perfecto, al menos al inicio. Teníamos un lugar de ensueño, invitados elegantes, música suave y la promesa de un futuro brillante. Caminé hacia él con lágrimas en los ojos, creyendo que ese era el momento más feliz de mi vida. Pero mientras el sacerdote recitaba las palabras sagradas, una mujer que no conocía apareció entre los invitados. Su mirada se clavó en mí, fría, intensa, como si escondiera un secreto. Cuando terminó la ceremonia, esa mujer se acercó. Tenía el rostro pálido y los labios temblorosos. Se presentó como Isabel y dijo algo que todavía retumba en mi mente. «Andrea, tú no puedes estar aquí. Ese hombre, Sebastián, es tu hermano». El mundo se detuvo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, que las piernas me fallaban. Reí nerviosa pensando que era una broma cruel. Pero Isabel me tomó de la mano, mirándome a los ojos con una seriedad devastadora. Y ahí, frente a todos, soltó la verdad que destruiría mi vida. Mi padre, ese hombre al que nunca conocí, era también el padre de Sebastián. Me quedé paralizada, no entendía nada. Los murmullos comenzaron a llenar el salón. Los invitados se miraban unos a otros sin saber qué hacer, y yo solo sentía que mi pecho iba a estallar. Miré a Sebastián buscando una negación, una explicación, algo que me sacara de ese infierno, pero su rostro me lo confirmó todo. No dijo nada, no intentó defenderse. Solo bajó la mirada como si la vergüenza lo hubiera alcanzado al fin. Quise gritar, correr, desaparecer, pero mis pies no respondían. Isabel me llevó aparte, ignorando las protestas de los demás, y me susurró la historia que mi madre me había ocultado toda mi vida. Mi padre había sido un empresario poderoso, un hombre que tuvo una vida doble. Con mi madre tuvo una relación secreta y fugaz, y de ahí nací yo. Pero con otra mujer formó una familia legítima, reconocida y admirada, y en esa familia estaba Sebastián. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. El apellido de Sebastián siempre me sonó familiar, pero jamás lo asocié a algo propio. Mi madre jamás me dijo nada, jamás me advirtió. Todo lo que yo había construido con él se convirtió en cenizas. Intenté enfrentar a Sebastián. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que él me negara lo que Isabel había dicho. Pero sus palabras me destrozaron aún más. «Lo supe desde hace meses», confesó con la voz quebrada. «Pero no podía perderte. Tú eres lo mejor que me ha pasado». Me sentí traicionada como nunca antes. No solo por él, sino también por mi madre. Por la vida entera que me había ocultado mi propia historia. Corrí fuera del salón, con mi vestido blanco arrastrándose por el suelo, y lo único que escuchaba eran los ecos de los gritos, las exclamaciones de los invitados, y los pasos apresurados de Sebastián detrás de mí. Me alcanzó en el estacionamiento. Me tomó de los brazos y me rogó que lo escuchara. Me dijo que el dinero, la boda, la vida de lujos, nada de eso importaba. Que lo único que deseaba era estar conmigo, aunque el mundo lo considerara un pecado.
Yo lo aparté con todas mis fuerzas. La repulsión y el amor se mezclaban en mi interior en una tormenta imposible de controlar. Regresé a casa de mi madre con el maquillaje corrido y el vestido destruido. Al verme en la puerta, ella supo que todo había salido a la luz. La enfrenté. Le grité que por su silencio ahora mi vida estaba arruinada. Ella solo lloró, diciendo que quiso protegerme, que nunca imaginó que nuestros caminos se cruzarían de esa manera. Pero esas excusas ya no me servían. Mi matrimonio, mi felicidad, mis sueños, todo se había quebrado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sebastián mirándome con esa mezcla de amor y culpa. Y lo peor era que, a pesar de todo, una parte de mí todavía lo amaba, una parte oscura que no podía apagar. Al día siguiente recibí un mensaje suyo. Decía: no voy a renunciar a ti. Si el destino nos unió así, es porque hay algo más grande que no podemos ignorar. Me temblaron las manos al leerlo. Sabía que debía odiarlo, que debía bloquearlo y seguir adelante, pero no lo hice. No podía, porque en lo más profundo de mi ser, yo también sentía que nuestra historia apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un infierno. No podía salir de casa sin que los vecinos me miraran con lástima o murmuraran a mis espaldas. La noticia de la boda interrumpida corrió como fuego, y de repente yo era la protagonista de un escándalo que parecía sacado de una telenovela. Me llamaban la esposa del hermano, como si todo fuera una broma cruel. Pero no lo era. Para mí era una pesadilla real de la que no podía despertar. Intenté rehacer mi vida, encontrar consuelo en el trabajo, en mis pocas amistades, pero nada me ayudaba. La sombra de Sebastián estaba en todas partes. Cada canción de amor, cada pareja tomada de la mano en la calle, me recordaba a él. Era como una herida abierta que no sanaba, y para empeorar las cosas él no se alejaba. Cada semana encontraba una forma de contactarme. Flores en mi puerta, cartas escritas a mano, correos electrónicos llenos de confesiones desesperadas. Una parte de mí quería quemarlo todo, deshacerme de cada recuerdo, pero otra parte los guardaba en silencio. Me odiaba por eso. Me odiaba por no ser lo suficientemente fuerte para olvidarlo. Porque, aunque era mi hermano, también era el hombre que me había hecho sentir viva por primera vez. Una tarde, mi madre me confesó algo que me hizo temblar. Sebastián no era solo mi medio hermano por parte de padre. Había una posibilidad de que ni siquiera fuéramos realmente hermanos. Resulta que mi madre nunca estuvo completamente segura de que ese hombre, el empresario poderoso, fuera mi verdadero padre. Había otro hombre, un amor fugaz que nunca mencionó, que también pudo haberlo sido. Sus palabras fueron como un rayo de esperanza y condena al mismo tiempo. Me quedé helada. ¿Y si no éramos hermanos? ¿Y si todo esto era una farsa construida por secretos mal contados? Pero también, ¿y si sí lo éramos y yo me estaba engañando para justificar mis sentimientos prohibidos? Decidí hablar con Sebastián una vez más. Lo cité en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. Cuando lo vi, mi corazón se aceleró como la primera vez que lo conocí. Él me abrazó sin pedir permiso, como si temiera que fuera la última vez que lo vería. Me dijo que no le importaba la sangre, que lo único que quería era que construyéramos una vida juntos, aunque fuera en secreto, aunque el mundo nos condenara. Yo lo escuchaba con lágrimas en los ojos, debatiéndome entre la razón y el deseo. Por primera vez en mi vida, tenía una elección que me desgarraba por dentro: renunciar a él para siempre y vivir con la duda eterna, o entregarme a un amor que todos llamarían pecado. Y en ese momento, mientras me miraba con esos ojos llenos de desesperación, comprendí que no estaba preparada para tomar una decisión, porque lo que sentía por Sebastián era demasiado grande para desaparecer y demasiado oscuro para aceptarlo sin miedo. Esa noche no pude pensar en otra cosa. Mi mente giraba en círculos, preguntándose si acaso la vida me estaba castigando por desear algo que nunca debí. Soñé con un futuro imposible, con una casa en otra ciudad, donde nadie nos conociera y pudiéramos ser simplemente Andrea y Sebastián, sin títulos, sin parentescos, sin culpas. Pero al despertar, la realidad me golpeó con la misma fuerza que el primer día. Al tercer día de nuestro encuentro, Sebastián me llamó. Su voz sonaba tensa, como si hubiera descubierto algo importante. Me pidió vernos de inmediato. Dudé, pero la curiosidad me venció. Nos encontramos en su departamento, un lugar elegante y silencioso donde el lujo parecía esconder la podredumbre de nuestras vidas. Me mostró un sobre con documentos. Eran papeles de una investigación privada. Sebastián había contratado a alguien para indagar sobre mi verdadero origen. Y ahí, entre hojas arrugadas y firmas borrosas, estaba la posibilidad que me robó el aliento. Pruebas de que quizás él y yo no compartíamos la misma sangre. Según los registros, mi madre había tenido una relación con otro hombre justo en la época en la que quedó embarazada de mí. Un hombre que jamás conocí,
pero que vivía en otra ciudad y que incluso había intentado buscarme cuando era niña. El apellido coincidía con algunos rumores que mi madre siempre evitó confirmar. Sentí que mi cuerpo se dividía en dos. Por un lado, la esperanza de que Sebastián y yo no fuéramos hermanos me devolvía el aire, pero por otro la rabia contra mi madre crecía aún más. Su silencio había convertido mi vida en una pesadilla. Si ella hubiera dicho la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado. Sebastián tomó mis manos con fuerza. Me dijo que sin importar los resultados, él no pensaba dejarme, que ya. No era cuestión de sangre, sino de lo que habíamos vivido juntos. Yo lloré, no porque lo odiara, sino porque lo amaba demasiado, y ese amor me estaba consumiendo viva. Decidimos hacernos una prueba de ADN para confirmar la verdad. La espera fue insoportable. Cada hora se sentía como un martillazo en mi cabeza. Yo me debatía entre dos futuros. Uno donde él era mi hermano y debía enterrarlo todo, y otro donde era libre de amarlo sin remordimientos. Pero en ambos caminos sabía que ya no había vuelta atrás. El día que llegaron los resultados, Sebastián me llamó con la voz temblorosa. Me pidió que fuera a su casa. Cuando llegué, encontré el sobre la mesa. No me atreví a abrirlo. Mis manos temblaban tanto que sentí que iba a desmayarme. Él lo abrió por mí, leyó en silencio y luego me miró con los ojos llenos de lágrimas. Su voz quebrada solo alcanzó a decir: «Andrea, tienes que sentarte». Y en ese instante, supe que el resultado no iba a traer paz. Supe que lo que estaba a punto de escuchar iba a marcar mi vida para siempre. Mis piernas apenas me sostenían cuando me senté frente a él. El silencio era insoportable. El sonido del sobre al deslizarse sobre la mesa me taladraba los oídos. Sebastián lo empujó hacia mí, pero yo no me atrevía a tocarlo. Fue él quien habló primero. Los resultados confirman que... Su voz se quebró y tuvo que respirar profundo. Somos hermanos por parte de padre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una corriente helada me recorrió la espalda y todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Solo lágrimas, lágrimas silenciosas que ardían como fuego. Sebastián intentó acercarse, pero yo lo aparté con un gesto. ¿Cómo podía amarlo y odiarlo tanto al mismo tiempo? ¿Cómo podía desearlo con cada fibra de mi ser y a la vez sentir asco de mí misma por lo que habíamos vivido? Corrí al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. El vestido, el maquillaje corrido, la mirada vacía. Todo en mí parecía el reflejo de una mujer rota. Golpeé el espejo con las manos hasta que mis nudillos sangraron. No quería ser yo. No quería esta historia. No quería este destino. Cuando salí, Sebastián estaba en el suelo, llorando como un niño. Nunca lo había visto tan frágil. Siempre había sido fuerte, seguro, el hombre que dominaba todo a su alrededor. Y ahora, allí estaba, roto, suplicándome con la mirada. «Podemos huir», me dijo entre sollozos. «Nadie tiene que saberlo. Podemos vivir en otro país, empezar de nuevo. No quiero perderte, Andrea. Eres todo lo que tengo». Lo miré con el corazón destrozado. Por un segundo quise aceptar. Quise huir con él, olvidar el mundo, vivir nuestro amor prohibido sin importar las consecuencias. Pero entonces pensé en los ojos acusadores de la gente, en los susurros, en la condena eterna que pesaría sobre nosotros. Y más que nada, pensé en mí misma, en el odio que sentiría cada mañana al despertar sabiendo que crucé una línea de la que jamás podría regresar. Tomé aire, me levanté y caminé hacia la puerta. Él me gritaba, me rogaba que me quedara, que no lo abandonara, pero no volteé, no podía. Al salir a la calle, la lluvia comenzó a caer con fuerza, empapándome entera. Y en ese momento entendí que no importaba lo que hiciera. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Amaba a mi hermano, y ese amor sería mi condena hasta el último día. Hoy cuento esta historia no para justificarme, sino porque necesito soltarla, porque el silencio me estaba matando. No sé si algún día podré amar a alguien más sin sentir esta cicatriz abierta en mi pecho. Lo único que sé es que hay amores que no deberían existir, pero existen. Y yo soy la prueba viviente de ello. Gracias por escuchar mi historia. Necesitaba sacarla de lo más profundo de mi corazón, aunque duela recordarla. Si te conmovió, si lograste sentir aunque sea un poco de lo que viví, te invito a que te suscribas a Vox Online.